Sí, Juan, ¿cómo Bien, estás? la verdad que, bueno, si algo nos faltaba era una pelea entre los jueces de la Corte. Realmente un día súper agitado por internas. Sí, En los últimos días hemos visto en torno del tema judicial diferencias dentro del oficialismo sí, y hoy nos vamos a referir a eso, la cuestión entre Carrió y Macri. Hoy hubo un mensaje de Macri dentro de un evento de Justicia 20, es una preparatoria en materia judicial de la cumbre del G20 que se va a hacer a fin de noviembre. Allí Macri dio un mensaje que pareció de alguna manera su posición respecto de esta compulsa que mantiene con Carrió, y en paralelo se desató imprevistamente, podemos decir, sí. una interna en la Corte insólita, inédita, de un calibre en un solo día, que genera muchas dudas respecto de cómo va a seguir funcionando el máximo tribunal a partir de ahora. Claro. En función de lo que vos planteabas, hubo una resolución del actual presidente Rosenkrantz responsabilizando a Lorenzetti de más o menos de haberle vaciado la Secretaría de Comunicación de la Corte, Sí. dentro del cual funcionaba lo que se conoce como el SIG, que es una especie de agencia de noticias, por llamarlo de Claro. algún modo, judicial, donde se van subiendo todas las novedades, incluyendo los fallos de los distintos tribunales. Eso fue una creación de Lorenzetti para agilizar el acceso a la información. Sí. Rosenkrantz dice que desafectó a la gente, desafectó el sistema y dejó, como decías vos, prácticamente acéfalo. Hace unos minutos nada más, Lorenzetti le mandó una carta pública, lo destrozó. A Rosenkrantz. A Rosenkrantz. Lo trató de mediocre, lo trató de maltratar a una mujer que entendemos que es quien estaba a cargo del SIC, María Burdín, que tenía un rango como de secretaria de la Corte. Sí. Lo acusa de ser mediocre, de ir contra los fundamentos con los que venía trabajando la Corte, realmente de una virulencia tal que deja en absoluta evidencia el impacto político que estuvo hacia adentro, ese traspaso de la presidencia. Todos estos son coletazos de esa famosa sesión de hace 2 o 3 semanas en la cual, imprevistamente, cuando se debatió la continuidad de Lorenzetti, Sí. hubo una mayoría en contra y terminó Rosenkrantz como presidente. Bueno, estamos viendo las consecuencias políticas internas muy sorprendentes, porque la Corte era un organismo acostumbrado a tratar de alguna manera las cuestiones internas adentro. Por ahí se ventilaban algunas cosas, ¿no? Claro, pero no de esta manera, nunca. Nunca de esta manera, y es parte de lo que Lorenzetti le reprocha a Rosenkrantz. Decimos, nunca discutimos estas cosas en público, pero tampoco se priva Claro. de pegarle duramente a Rosenkrantz, ¿no? Claro, con una carta muy, muy virulenta, como decís. Muy virulenta, sí, Sí. exactamente. Bueno, ¿Qué consecuencias puede tener esta discusión Bueno. dentro de los jueces de la Corte? Bueno, en principio está marcando una diferencia, yo creo que muy difícil de reconciliar, y entonces habrá que ver, más allá de las cuestiones de los posicionamientos, yo creo que hay un plano político que tiene que ver con los coletazos del traspaso de la presidencia de Lorenzetti a Rosenkrantz. Recordemos brevemente, Lorenzetti hace 3 semanas puso en consideración, porque a fin de año le vencía el mandato, él entendía que le iban a renovar, Sí. lo iban a reelegir a él por otro mandato más. Él está hace 11 años, estaba como presidente de la Corte, y se encontró con que, un poco a sus espaldas, Rosati y Rosenkrantz, que actuaban siempre en tándem, recordemos son los 2 jueces que asumieron a partir de la asunción de Macri como presidente, habían traído a su sector a Hayton de Nolasco, la única mujer de la Corte, y se encontró sorpresivamente que había 3 votos a favor de Rosenkrantz y él estaba en minoría, solo Maqueda lo votó a él, ¿no? Esto fue muy traumático, porque Lorenzetti se encontró como una especie de trampa que no alcanzó a leer, justo él, que de alguna manera se jactaba de ser de algún modo un hábil hacedor de trastiendas dentro de la Corte. Entonces, en el plano político tenemos una fractura entre el actual presidente y el anterior que puede llevar a una fractura de la Corte. Y ahora viene la parte más importante, que es cuál será la traducción judicial de esta fractura. La Corte venía trabajando en general en los fallos de gran significación política y judicial, Sí. tratando de lograr unanimidad Unanimidad. o el mayor consenso posible. Claro. Aunque eso llevara mucho tiempo, aunque eso implicara ajustar cosas, trabajosamente Lorenzetti buscaba eso. Yo creo que se acabó la época de la unanimidad.
o de los consensos de alguna manera voluntarios, yo creo que pasamos a una etapa de votaciones fracturadas, de enfrentamientos. Habrá que ver si esto tiene impacto en las decisiones pendientes de la Corte, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con actualización jubilatoria, o sea, lo que puede llegar a tener un impacto político y económico sobre el gobierno muy fuerte, ¿no? Sobre cuestiones realmente de fondo como los que trata la Corte. Porque Lorenzetti sospecha que de alguna manera estos dos jueces nuevos que entraron con la presidencia de Macri pueden favorecer al gobierno en alguna sentencia en particular. Bueno, en realidad hay que ver cómo se reacomodan a partir de ahora. Lo que había era un cuestionamiento, sobre todo de Rosati, que fue siempre identificado como el más político. Sorprendió lo de Rosenkrantz. Recordemos, Rosenkrantz venía con una trayectoria de jurista, más técnico, quizás menos político, sí, con menos manejo. Por eso hoy sorprende tanto esa comunicación, te diría casi inicial, bautismal en su gestión como presidente de la Corte, haciendo algo que en general no se hacía, que era imputarle a Lorenzetti este vaciamiento del SIC. También lo responsabiliza de no haberle querido pasarle las claves de usuarios para activar el sistema con el cual se opera el SIG y el sistema de comunicación. O sea, lo responsabiliza de alguna manera de haberse llevado el sistema de comunicación con él para complicarle la gestión en los primeros pasos, ¿no? Inmediatamente dispone que todo eso vuelva, pero lo hace público. Esto es raro. Entonces, ahora hay que empezar también a discriminar un personaje novedoso en su accionar, si esto es Rosenkrantz, si Rosenkrantz tiene de alguna manera la voluntad de enfrentarlo en términos frontales, valga la redundancia, a Lorenzetti, si atrás de eso está Rosati también maniobrando. Bueno, concretamente estamos ante un escenario totalmente nuevo. Y quiero agregar un dato más, sí, que un poco lo habíamos hablado el día en el que se produjo ese sorpresivo cambio, que también fue un martes, vaya casualidad que es el día de la Corte, ¿no? Todo lo que pasa en la Corte repercute directamente sobre los tribunales. Los jueces, sobre todo los jueces federales, los que tratan temas que tienen que ver con corrupción, que están impregnados de cuestiones políticas, tratan de identificar y de leer cómo juegan los jueces de la Corte, porque es la instancia que siempre va a terminar de última revisando lo que ellos hicieron. Claro. Hasta ahora había una organización, tanto a favor como en contra, en función del liderazgo que ejercía Lorenzetti. Bueno, ahora aparece un poco esta cuestión. Rosenkrantz está tratando de ganarse el lugar y demostrar que tiene espaldas para ejercer el poder de la presidencia de la Corte, y en todo caso eso va a generar un realineamiento de los jueces. Bueno, todo eso está por verse en un momento que la justicia está muy agitada, muy conmovida, prácticamente a diario nos notificamos de decisiones relevantes. Hoy vos estabas mencionando lo de Máximo, mañana va a haber un fallo en el caso 11 para saber si Devido efectivamente es condenado en una de las causas más complejas que tiene Devido a cuestas. O sea, todos los días tenemos temas importantísimos, el tema de los cuadernos, que era el tema de Máximo. O sea, en este contexto está turbulenta la cúpula del Poder Judicial y esto obviamente genera reverberancias en toda la estructura. ¿Lorenzetti no está muy cómodo no siendo presidente? Bueno. Es lo primero que vemos, ¿no? Y es complejo, sobre todo si la transición, en primer lugar, es sorpresiva, o sea, no fue una transición acordada, y en segundo lugar, el que toma tu cargo no te llama para decirte cómo están las cosas, charlemos respecto a cómo lo podemos hacer mejor, sino que manda una comunicación atribuyéndole esta movida, ¿no? También, obviamente, en todo caso, es responsabilidad de Lorenzetti si efectivamente trató de vaciarle de poder en la estructura comunicacional, ¿no? Otro traspaso de mando traumático. Muy traumático. Se ve que cuesta mucho dejar las presidencias. Claramente, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, es interesante lo que mencionás, porque fíjate que uno a veces tiende a pensar, individualizar y recordar el episodio de Cristina con Macri, ese traspaso tan turbulento. Bueno, acá el tema del ejercicio del poder es un problema mucho más amplio. En general, los personajes se entusiasman y se enamoran de los cargos y pasan estas cosas, sobre todo cuando creían que iban a continuar y de repente se interrumpe el camino, ¿no? Claro. ¿Ese traspaso de mando se oficializó de qué manera? No recuerdo la foto exactamente. Es que en realidad, después de esa dura acordada, que son las reuniones que ellos tienen, no hubo un acto oficial, empezó la semana pasada. El lunes, Rosenkrantz
fue a saludar a todos los empleados y secretarios de la Corte, hubo fotos con eso, y el martes se produjo una primera acordada rápida, tensa, un poco fría, que todos entendieron que era la consecuencia natural de la reunión anterior, sí, donde le habían sacado el banquito a Lorenzetti, ¿no? Bueno, hoy se debía haber producido la segunda, no se realizó porque está esta cumbre en donde hoy ofrecieron una imagen donde estaban todos juntos, sí, con el presidente Macri, con los presidentes de la Corte de todos los países que integran el G20. Era como una gran demostración de alguna manera de la institucionalidad, se buscó eso. Pero el clima estaba tenso. No sé si creo que tenemos una imagen por allí de Macri con los presidentes, los integrantes de la Corte Suprema, sí, de la Argentina. Allí Macri hizo dos cosas. Por un lado, le envió un mensaje indirecto a Carrió, a partir de las críticas tan duras que les hizo ella este fin de semana. Macri dijo algo así como que mientras él estuviera, él no iba a cejar en la búsqueda de luchar por la transparencia contra la corrupción. De alguna manera él está diciendo, el garante de la lucha contra la corrupción soy yo, sí, no es solamente Carrió. Es el metamensaje que manda Macri, que de hecho fue el que ayer dijo Frigerio como vocero del gobierno. El garante contra la impunidad es Macri. ¿Qué está buscando Macri? Que Carrió no se lleve en esta compulsa uno de los principales activos que tiene Cambiemos, que es supuestamente la lucha contra la transparencia, claro, ¿no? La disputa entre Macri y Carrió no está saldada para nada. Carrió bajó un poco los decibeles. Entre el lunes y hoy no hubo novedades. Levantó una entrevista que tenía prevista ayer a la noche. Está tratando de mandar señales de que calma, pero el tema todavía no se saldó. Vos la entrevistaste hace pocos días y ahí te dijo que ya no confiaba en el presidente. Tuvo un mensaje muy duro, sí, dijo que no confiaba en el presidente y le atribuyó haber tratado de maniobrar en la FIP para que no se le suministrara información al juez Bonadío y al fiscal Stornelli en la causa de los cuadernos. Una imputación muy delicada, muy delicada. Ella estaba enojada porque habían sacado a 3 funcionarios que ella consideraba muy valiosos, que supuestamente eran los que estaban intentando proveer de información, y entonces vio esa movida como el corolario de una semana donde había tenido un enfrentamiento con Garabano, donde ella se había quedado sin quórum para asumir en una comisión que controlaba la procuración, sí, o sea, varios episodios, y el sábado terminó diciendo esto, no solamente que perdió la confianza, que no le atendía el teléfono al presidente porque no era momento de hablar sino de hacer, y que él estaba haciendo una imputación muy concreta que era haber influido en la estructura de la FIP para no enviar información a la justicia. Sobre Calcaterra. Sobre Calcaterra, sobre la empresa que era de Calcaterra y EXA, y también involucra allí a Franco Macri indirectamente. Ahora, Carrió está diciendo, y lo dice también en esa conversación que publicamos el domingo, que Calcaterra tiene que decir más. Dice que su arrepentimiento es incompleto y que de alguna manera terminó zafando con poco. Entonces dice, tiene que terminar de contar todo. O sea, le está apuntando directamente a Macri. Por eso yo digo, bajaron los decibeles entre ayer y hoy, no hubo nuevas tensiones, trataron todos de calmarse, pero no va a ser fácil volver de allí, porque de alguna manera puso en duda la honestidad del presidente, en la cual ella siempre había dicho que confiaba. Yo creo que hay un cambio en la ecuación entre esta relación tensa entre Macri y Carrió, más allá de que todos hayan tratado de componer y de que Carrió haya dicho que no iba a romper, pero todo está muy tenso allí, ¿eh? Tan tenso que, digamos, Carrió viene vagando con que rompe, aunque aclara que no lo va a hacer porque no es como el Chacho Álvarez. Pero falta mucho tiempo para las elecciones para ver cómo sobrevive esta alianza, esta coalición en estos términos. Bueno, ella lo que está planteando tiene como una serie de demandas, sí, que en general tienen que ver con la cuestión judicial. Ella está planteando, pidió la remoción de Garabano, está pidiendo que Macri aparte a Angelici, que es de alguna manera un hombre muy cercano, que no tiene ningún rol formal, pero que es un operador que está en la justicia. Carrió lo sobrevalora en términos de cuánto puede afectar o no, pero está pidiendo una serie de cosas de difícil cumplimiento para Macri. Entonces, ella está diciendo, yo no quiero romper la coalición de gobierno, yo no me voy a ir, pero tienen que hacer todo esto.
Entonces hay un mensaje que tiene una contradicción ahí. Y si no cumplen con todo eso, ¿qué pasa? ¿Ahí sí se va a ir? Bueno, ella deja todavía flotando en el aire la respuesta a eso, pero en la charla que tuvimos para lo que se publicó el domingo, ella dice, en este estado de cosas, ni piensen que yo voy a ser parte de la coalición o que yo voy a ser candidata. Eso no es de alguna manera una amenaza de ruptura, por eso digo, hay que ver cómo continúa esta relación en función de que para Macri es muy difícil decir, le suelto la mano a Garabano porque me pidió Carrió, porque le estaría dando un poder de veto complejo, o le digo a Angelici que desaparezca completamente del universo, porque es un tipo que responde directamente a Macri y que no tiene un cargo formal. Por eso digo, hay que seguir monitoreando esto más allá del esfuerzo de los dos lados en estos 2 últimos días por descomprimir. Bien. En el encuentro del G20 que reunía empresarios del mundo, acá estábamos con los empresarios coimeros. Y en el encuentro del G20 que reúne la justicia, acá tenemos la feroz interna de la Corte Suprema. Una cosa increíble. O sea, frente a la vidriera del mundo, en los temas que convocamos al resto, damos el peor ejemplo. Bueno, y te voy a agregar un dato. Este capítulo de Justicia 20, viste que se hizo el Mujeres 20, el Negocios 20, Business etcétera, 20, son todos preparativos. Este no estaba en el programa original, es una propuesta que realizó Lorenzetti, que pensaba que para esta altura iba a seguir estando como presidente de la Corte, ¿no? Entonces, hace una convocatoria, vienen los representantes de los máximos tribunales de los países que integran el G20, y frente a ese escenario, ya Lorenzetti no es el presidente porque le hicieron una movida interna y lo dejaron sin el cargo. El presidente es Rosenkrantz, y el mismo día que son anfitriones, termina pasando esto. Hoy había, en el escenario donde se realizó este evento, este encuentro, una tensión importante. Por eso quería ver si podíamos encontrar la foto que teníamos con Macri y los jueces de la Corte, porque lo vamos a ver a Lorenzetti en una punta, estaba como en otra frecuencia, Macri no lo miraba, es acá donde estamos, ¿no? Bueno, se nos cayó de la foto, estaba en la punta de allá. Quedó la silla vacía. Exactamente. Y es más, se produce una situación bastante particular al final del mensaje de Rosenkrantz. Se para Hayton en el medio, estaba hablando en el micrófono que vemos a Macri, estaba hablando Rosenkrantz, su discurso. Hayton se para sin decirle nada, le corre el micrófono y manda un saludo a todas las mujeres, como una especie de homenaje a las mujeres, lo deja también mal parado a Rosenkrantz ante esa situación imprevista. O sea, bastante desprolijo para lo que suelen ser los jueces de la Corte en el mundo y también en la Argentina. Y ellos, sobre todo, con esta crisis interna expuesta que obviamente todos los jueces que vienen de afuera se enteran y lo saben, ¿no? Es la conferencia de Cortes Supremas del mundo en la Argentina. Y hoy justamente Lorenzetti dice que su colega de la Corte Suprema es un mediocre. Exactamente. Hoy. Exactamente. Y el actual presidente le atribuye al que se acaba de ir hace 10 días de haberle tratado de vaciar de poder la agencia de comunicación, el área de comunicación, que es, digamos, era uno de los activos principales. Lorenzetti le había dado una impronta a la Corte que mezclaba transparencia, que era decir, publico más, con también un perfil más alto para la Corte, ¿no? Rosenkrantz todavía no sabemos bien cómo va a tratar el tema comunicacional, pero empezó con una pelea cruzada. Increíble. No tanto acá, ¿no? Por esta zona. Muy curioso. Gracias, muy Jorge. curioso. No, por favor, Juan.